nivel abdominal está relacionada con lo que es la grasa visceral, ¿sí? Es decir, y esto mismo se va a vincular con lo que son las enfermedades aterogénicas, ¿sí? Y cardiovasculares. Esperen que se sigan sumando y me tengo que ir del power todo el tiempo. Bien. Vamos a ver los métodos sobre cómo calcular ¿Ven si paso el power de manera directa desde acá o no? ¿O les queda siempre en el mismo? Sí cambia, profe. Cambia, buenísimo. Bien. Bueno, lo que les decía, los 4 componentes para evaluar el estado nutricional de un individuo van a ser la alimentación, la composición corporal, estudios bioquímicos y la historia clínica. ¿Sí? ¿Qué voy a tener en cuenta? Bueno, historia dietética, lo que les comentaba con respecto a los hábitos, ¿sí? Y si tienen algún tipo de intolerancia digestiva o alergia. Los parámetros antropométricos que me van a estimar de manera indirecta cuál es la composición corporal de ese individuo, es decir, si el peso se debe principalmente a un elevado contenido de grasa o de masa muscular, ¿sí? Pero son formas indirectas en las que se halla, por lo menos los que vamos a ver acá, ¿no? Hay algunos que son medidas antropométricas directas. Y otra cuestión importante a considerar es que el cambio del peso corporal va a tener un buen valor pronóstico, es decir, los cambios en determinados periodos de tiempo. Es decir, si un paciente pierde, no es lo mismo si se pierden 5 kilos en 5 meses que si se pierden 10 kilos en 2 meses, por ejemplo, ¿sí? O sea, siempre las pérdidas abruptas de peso de manera involuntaria me están indicando alguna alteración de salud, ¿sí? Eso lo tienen que tener en cuenta siempre. Muchas veces la pérdida de peso es el primer síntoma de una enfermedad subyacente. Bien, vamos a ver generalidades de la evaluación nutricional como para que tengan presentes. Vimos hace 2 clases lo que es lo que eran las guías alimentarias para la población argentina, ¿sí? Que ahí veíamos todo lo que eran las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Se acuerdan cuáles eran? Piensen a ver si se les ocurre. Son crónicas, pero que no se transmiten de una persona a persona, tienen más que ver con los hábitos, ¿sí? Diabetes, hipertensión. Exacto, Anel, muy bien. Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares en general, ¿no? Eh, Bien, muy bien. También asociadas al sedentarismo, ¿sí? Todas esas enfermedades crónicas. Perfecto. Y también, como para recordarles, hay que cumplir con las 4 leyes, ¿sí? Que habíamos visto en la primera clase, en cada etapa de la vida, ¿sí? Recuerden, la cantidad de nutrientes necesarios en cuanto a las calorías, la calidad en cuanto a una correcta eh, a que estén presentes todos los macronutrientes y los micronutrientes, es decir, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Por otro lado, la ley de la armonía, ¿se acuerdan a qué hacía referencia la armonía? Vayan leyendo cuando puedan, ¿sí? Piensen que
Esta es la última, esta clase y la que viene son las últimas de contenido nuevo y después ya viene repaso y examen, ¿sí? Así no se les junta todo. Bien, la ley de la armonía tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Que haya una correcta distribución de macro y micronutrientes, ¿sí? Bien. Para determinar qué consume en historia dietética, para ver para evaluar qué consume el paciente, hay diferentes métodos, ¿sí? Para averiguar sobre su historia. Hay un método que se llama registro de consumo, en el cual se le pide al paciente que anote lo que fue comiendo los días previos, ¿sí? Entre 1 y 7 días antes. Acá les establecí todas lo que son las ventajas y desventajas del método, ¿sí? Las ventajas, por ejemplo, dentro de las ventajas, me va a permitir conocer las preferencias, ¿sí? Em, pero como inconveniente es que requiere dedicación por parte del paciente, ¿sí? Es decir, tiene que anotar todo lo que comió, no se tiene que olvidar de nada, ¿sí? Requiere de la voluntad y la participación del paciente. La pesada directa, esta se utiliza bastante en el hospital, es muy útil porque es exacta. Se pesa la bandeja de alimentos cuando sale de la cocina y cuando vuelve. Es decir, y ahí por la diferencia voy a hallar los gramos de comida que consumió. Recordatorio de 24 horas. Acá se le pregunta qué consumió durante todo el día previo, ¿sí? Durante las 24 horas previas. Es sencillo, pero no es representativo porque, por ejemplo, si el recordatorio se hace un día lunes, si hoy les hago un recordatorio a ustedes con lo que comieron ayer, que fue domingo, probablemente la alimentación de todas las personas un domingo es un poco más desordenada o no tan representativa de la que es los 7 días restantes, los 7 días totales de la semana, ¿sí? En general, el fin de semana uno sale un poquito de los hábitos más frecuentes de los días de semana. Frecuencia de consumo tiene que ver con aquellos alimentos que se consumen justamente con mayor frecuencia. Es útil, pero es cualitativa, ¿sí? No me dice cantidad, como por ejemplo, cuando peso la bandeja, calculo de manera directa los gramos, ¿sí? Ahora, cuando hago un análisis de frecuencia de consumo, es una información cualitativa, ¿sí? Lleva bastante tiempo, ¿sí? Esa es una desventaja. Y la ventaja es que los hábitos en general se mantienen a lo largo del tiempo y tienen un bajo costo, ¿sí? Estos son los primeros 4 principales que se utilizan en lo que son los cuestionarios para evaluar hábitos alimentarios, ¿sí? Parámetros antropométricos, que es lo que les comentaba antes. Va a evaluar lo que son las proporciones, ¿sí? Es decir, la altura vinculada con el peso, la circunferencia vinculada con el género, ¿sí? Y me permite estimar de manera indirecta los diferentes compartimentos, como les comentaba antes, ¿sí? Masa magra sería todo lo que es masa libre de grasa, ¿sí? Eh, y la masa grasa puede definirse como masa grasa o como masa adiposa, ¿sí? La masa adiposa también incluye el agua que está alojada dentro de la grasa, ¿sí? Bien, las ventajas son que estas medidas antropométricas son muy fáciles de obtener, ¿sí? Porque se miden en el consultorio, el instrumental es sencillo, ¿sí? Se va a utilizar la balanza, el tallímetro, una cinta métrica flexible que es para medir la circunferencia de cintura, ¿sí? Y en algunas ocasiones lo que se llama plicómetro, que es una pincita que sirve para medir pliegues, ¿sí? Pliegues grasos.
Bien, y la desventaja del método es que requiere un gran entrenamiento por parte de quien tome las medidas, ¿sí? En general el nutricionista, o si es otra persona, quien sea. Esperen que se siguen sumando. Bien. Vamos a ver las medidas antropométricas básicas, ¿no? Vamos a determinar el peso actual, es decir, llega y se lo pesa. La talla, que es sinónimo de altura, ¿sí? La vamos a medir en metros. Y la circunferencia de muñeca me va a servir para determinar la estructura corporal, ¿sí? Lo que es la complexión. Vieron que muchas personas dicen, bueno, peso más, pero tengo huesos más grandes y demás. Bueno, es por esto mismo, ¿sí? Para ver si realmente tiene una estructura corporal grande, mediana o pequeña, ¿sí? Con estas tres mediciones ideales ya puedo averiguar lo que es el peso ideal. Eso se averigua por tablas. Acá les dejo en la bibliografía, también en el programa que les envié con la parte de bibliografía están todas las tablas como para determinar los pesos ideales, que siempre van entre comillas, pero les digo ideal porque así lo determinan, ¿no? Dice peso ideal para individuos de tal edad a tal edad, de determinada contextura corporal, ¿sí? Y de tal altura. Se cruzan todos esos parámetros y se determina lo que sería, entre comillas, el peso ideal, ¿sí? El peso ideal, les comento, es un peso que está asociado, ¿por qué se llama ideal? Porque está asociado a padecer menos riesgos vinculados justamente con lo que son las alteraciones o las enfermedades que tienen que ver con los malos hábitos alimentarios o los pocos hábitos saludables, ¿sí? Con eso es que se vincula el peso ideal, por eso es que se le llama ideal. Nunca es por términos estéticos, eso es importante que quede claro, no es por ese motivo, sino porque ese peso está asociado a padecer menos enfermedades, ¿sí? Vinculadas justamente con los hábitos no saludables. Bien, ¿cómo voy a calcular el índice de masa corporal? Peso en kilos dividido, este es, el 2 me quedó abajo, pero sería talla al cuadrado, o sea, talla por talla. Hagamos un cálculo para ver cuánto les da un índice de masa corporal, así lo aprenden a calcular. Por ejemplo, si yo les digo que tengo un paciente de 60 kilos, ¿tienen las calculadoras o los celus para abrirlo? Pesa 60 kilos y mide 1,65 m. ¿Qué índice de masa corporal les da? Traten de hacerlo, la cuenta es esta. 60 kilos, 1,65 m. Les va a dar un número, ¿no? Si lo hacen en el teléfono, recuerden poner paréntesis entre lo que es talla por talla. ¿Sí? O sea, hagan peso dividido, abro paréntesis, si hacen 1,65 por 1,65, cierro paréntesis, porque si no, no les va a dar bien. Si lo hacen en una calculadora, en general no hay problema, pero pongan los paréntesis, así no les hace lío con el celu, porque muchas veces pasa eso. Dijo 1,65, ¿no, profe? Me olvidé ya. Creo que 60 dividido 1,65. ahí va, sí, 60 kilos y 1,65 mide en metros. Pero acuérdense que la talla es talla por talla, ¿sí? El 1,65 m por 1,65 m, ¿sí? Mm, ¿Se entiende? El peso, 60 kilos, dividido talla por talla.
que es 1,65 por 1,65, ¿sí? ¿Cuánto les da? ¿Lo pudieron hacer? ¿22? 22, ¿no? 22,038. 39. Perfecto, perfecto, muy bien, Vane. Em, perfecto. Vayan familiarizándose con con el celular. No, el celular no. Utilicen calculadora, o sea, ahora no hay problema. Pero quiero decir, practíquenlo con calculadora porque después en el examen no pueden tener el celular. Entonces a veces llevan unas calculadoras que nunca usaron, así que traten de acostumbrarse a la calcu, ¿sí? Para el parcial. Bien, perfecto, está perfecto. Hoy háganlo con el teléfono, no pasa nada. Entonces, ese valor que nos dio 22,03, ¿qué significa? Bueno, si el valor está ubicado, uy, me fui. Si el valor, si el número está ubicado entre 18,5 y 24,9, se considera un peso adecuado, ¿sí? Estos valores de referencia los tienen que saber, ¿sí? Es decir, una persona que pesa 60 kilos y mide 1,65 está en un peso adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dio como resultado 22,03, ¿sí? Por ejemplo, hagamos esa misma persona, pero pesa 75 kilos, ¿no? Y mide 1,65. ¿Cuánto les da? ¿Lo pudieron hacer? Pesa 75 kilos y es la misma persona que mide 1,65. La cuenta es la misma. El peso dividido talla por talla. ¿Lo pudieron hacer? 27,54. Muy bien, 27,54. Entonces, si nos fijamos en la tabla, 27 está en este rango, ¿sí? Con lo cual ese paciente ya tiene sobrepeso, ¿sí? Lo calculamos con 10 kilos más, ¿sí? Y pasó de un peso adecuado a un sobrepeso, ¿sí? Bien, esto les va a servir para determinar los diferentes grados de obesidad, ¿sí? Sobrepeso u obesidad de diferentes tipos, ¿sí? Grado 1, 2 o 3, ¿sí? La grado 3 también es la llamada obesidad mórbida, ¿sí? Bien. Bien, hay diferentes pliegues que se van a tener en cuenta para determinar diferentes cuestiones. Por ejemplo, el pliegue tricipital, el tríceps es la cara posterior del brazo, ¿sí? No sé si alguien hace deporte. Bueno, el tríceps, y en anatomía seguramente lo están viendo también. El tríceps se le puede tomar un pliegue, ¿sí? Que se llama pliegue tricipital, que es el pliegue más utilizado para determinar si hay riesgo de desnutrición o desnutrición, ¿sí? Es decir, si ese pliegue da muy disminuido o da por debajo de un valor adecuado, ese paciente va a tener riesgo de padecer desnutrición y si da demasiado bajo, sí que hay tablas de referencia para determinarlo, se va a diagnosticar desnutrición, ¿sí? El pliegue tricipital es muy útil para esa cuestión. Después vamos a tener lo que son las sumatorias de 4 pliegues. ¿Para qué me sirve? Voy a sumar 4 pliegues. Los pliegues se miden en milímetros, ¿sí? Milímetros. Eh, y voy a determinar cuánto me da la sumatoria total. Por ejemplo, si un paciente tiene 15 milímetros de bicipital, 20 de tricipital, 30 de subescapular, 40 de suprailíaco, lo sumo
y voy a ir a una tabla de referencia que me indica de manera aproximada el porcentaje de masa adiposa que presenta ese paciente, ¿sí? Se diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Y por edad también, ¿sí? Por rango etario. Y lo que les comentaba anteriormente, la circunferencia de cintura, o también llamado perímetro abdominal, va a ser útil para conocer la distribución de grasa corporal, ¿sí? Y determinar el tipo de obesidad que tiene, ¿sí? Si es una obesidad central o si es una obesidad periférica. Es decir, si tiene la circunferencia de cintura aumentada y tiene sobrepeso, va a tener una circunferencia localizada de manera central en su organismo, ¿sí? Ahora, si tiene sobrepeso, porque el cálculo del índice de masa corporal, como bien recién lo calcularon, me lo indicó, pero la circunferencia de cintura es normal, significa que ese sobrepeso es periférico, ¿sí? O sea, no está centralizado en lo que es la cintura. Por lo tanto, va a estar menos vinculado a enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Bien, esto se los dejo, es un cálculo para determinar una circunferencia de cintura media del brazo. Después, lo que son los parámetros bioquímicos, ¿se acuerdan que les había comentado? Todo lo que es estudios de laboratorio también me va a dar referencia para conocer el estado nutricional. Albúmina. ¿Saben qué es la albúmina? ¿Les suena? ¿Se le hicieron alguna vez en el laboratorio o algo? La albúmina es la proteína que tenemos en mayor proporción en la sangre, ¿sí? Por eso indica, fíjense que acá abajo les dejé los valores, esto no hace falta que lo sepan, pero como para que lo puedan ir mirando, los valores adecuados de albúmina son mayores a 3,5 gramos por decilitro, ¿sí? Y se establecen determinados puntos de corte a medida que va disminuyendo el valor de albúmina, ¿sí? Fíjense que aproximadamente cada 0,5 ya pasamos de una desnutrición leve a una moderada a una severa. Bien, por otro lado, la transferrina. La transferrina también es una proteína. ¿Saben con qué tiene que ver? ¿O qué hace la transferrina en la sangre? No, profe. Bueno, trans es de transporte, ¿sí? ¿Y ferrina? ¿De dónde viene? De hierro. Ayer. Perfecto, perfecto, chicas, muy bien. De hierro. O sea, es una proteína que se encarga de transportar el hierro en la sangre, ¿sí? Entonces, su valor también va a darme un parámetro de el estado nutricional del paciente. Siempre se tienen que, a ver, un valor aislado no es un gran indicador, ¿sí? Siempre tengo, fíjense que estamos en el punto 4 para evaluar el diagnóstico nutricional del paciente, ¿sí? Para determinar cuál es el diagnóstico y cuál es evaluar su estado nutricional general. Entonces, los parámetros bioquímicos es un parámetro más que se tiene en cuenta. Y dentro de los parámetros bioquímicos, cuanto más analice, mejor, ¿no? Por eso, si evalúo un solo parámetro aislado, no tiene tanto peso diagnóstico, ¿sí? Es decir, si el paciente tiene sobrepeso solo, pero después, en lo que es todo el estado nutricional está bien, la circunferencia de cintura está bien, sus hábitos son saludables y está iniciando un plan de alimentación como para ajustar ese sobrepeso, no es preocupante, ¿sí? El inconveniente es cuando, por ejemplo, se presenta obesidad. Esa obesidad está centralizada en la cintura. Ese paciente también puede tener hipertensión, puede tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2, por ejemplo. Y ahí ya tiene también lo que es la carga genética o estar un poquito más predispuesto a poder ser diferentes enfermedades metabólicas,
¿sí? Es decir, no es lo mismo un paciente que solo tiene un ligero sobrepeso a otro que tiene un sobrepeso asociado a hígado graso, a diabetes e hipertensión, ¿sí? O sea, esto sí hay que poder diferenciarlo porque a veces se quedan solamente con el diagnóstico de sobrepeso, obesidad y mm, por sí solos no me dan gran información, gran cantidad de información, ¿sí? Entonces, lo importante siempre es cruzar los diferentes parámetros. Fíjense que siempre un médico para determinar un diagnóstico, ¿sí? De una enfermedad, eh, siempre se van a cruzar diferentes, es decir, puede mandar una placa, un electro, un análisis de sangre, evalúa todos los parámetros y en base a eso se hace el diagnóstico, ¿sí? Se establecen lo que es los antecedentes clínicos, ¿sí? Se lo evalúa al paciente físicamente a ver cómo está, o sea, nunca a partir de un solo, es muy raro que mediante un solo valor alterado se pueda hacer un diagnóstico, ¿sí? Es más, eh, en algunos marcadores y demás, tampoco se tiene en cuenta eso, ¿sí? En general hay que cruzar de muchos valores. En lo que es nutrición, vamos a cruzar todo lo que son sus parámetros antropométricos, sus parámetros bioquímicos, y vamos a considerar lo que es la historia dietética del paciente y sus hábitos, ¿sí? Todo eso en conjunto forma parte de la evaluación del estado nutricional, ¿sí? Con todo eso puedo evaluar nutricionalmente cómo está ese individuo. Bien, continuamos. ¿Cómo voy a calcular las necesidades energéticas de un paciente? Bueno, necesidades energéticas, también llamado requerimiento energético diario o valor calórico total, ¿sí? Es lo mismo. Para calcular, esto dicho de manera sencilla, es calcular las calorías que debe consumir, ¿sí? ¿Cuántas calorías debemos consumir? ¿Saben cuánto es el estándar clásico eh, establecido? 1500, No, no, más. 2000. 2000, muy bien. Muy bien, 2000 es, si se fijan en la clase pasada que vimos ley de etiquetados, si se fijan en los rótulos de los productos alimenticios, muchas veces abajo de la descripción de nutrientes dice porcentaje basado en una dieta de 2000 calorías, ¿sí? Entonces se tomó como estándar 2000 calorías, en realidad justamente para lo que es estandarizar, ¿sí? Muchas veces es necesario tomar un valor como referencia. Hay algunos pacientes que pueden estar en menos, pero no tanto menos, adultos, estoy hablando de adultos, ¿no? Y pacientes que pueden estar en más, ¿sí? Bastante más pueden estar, sobre todo si tienen un gran gasto calórico, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta para calcular la cantidad de calorías que consume un paciente? Tres cuestiones. El metabolismo basal, ¿sí? Que es la cantidad de energía que necesita mi organismo para estar en funcionamiento básico. El factor de actividad física, es decir, por ejemplo, no va a ser lo mismo una persona que mm, está internada, por lo tanto no va a trabajar, no sale, no camina, nada, con otra que tiene una vida activa, que va a trabajar de lunes a viernes, ¿sí? O con otra que además de trabajar de lunes a viernes va al gimnasio o hace deporte, ¿sí? Eso va a variar un montón, todo lo que es el factor de actividad. Y por último, el efecto termogénico de los alimentos, que lo vamos a abreviar ETA, que va a representar un 10% de lo anterior, es decir, del metabolismo basal y del factor de actividad. ¿Y con qué tiene que ver este efecto termogénico de los alimentos? Este factor hace referencia a la energía que necesito para metabolizar cada comida, ¿sí? Esto va a verse diferenciado según la
calidad de nutrientes que haya en el plato, ¿sí? Si son proteínas, voy a necesitar un poquito más de energía para metabolizarlas, ¿sí? Si son hidratos de carbono o grasas, un poco menos, ¿sí? Siempre voy a necesitar energía para cumplir con todo lo que es el, el gasto metabólico, ¿sí? Bien, en individuos sanos vamos a usar que el requerimiento energético diario va a ser igual al gasto energético basal o metabolismo basal. Acá les voy a dejar, a ver si me deja subir. Gasto energético basal es lo mismo que metabolismo basal, sí, acá les dejé los dos. Por, fíjense que acá hay un por y acá hay un más, ¿sí? El basal por el factor de actividad más el ETA, que es el 10% de lo anterior, ¿sí? Bien. Antes de entrar con cada uno, les quisiera tomar lista, así hacemos un cortecito y después seguimos con los componentes, ¿sí? Para calcular el valor calórico, ¿sí? Digan presente porque no los veo cuando tengo la lista, así que digan presente bien fuerte, ¿sí? Alberto Monterrosa Nara, Presente. gracias. Ali Condori, Ayala Julieta, Presente. Azurduy Picón, Presente. Bazán Torres Jocelyn, Presente. Bravo Rodríguez, Carrasco Planta Rosa, Carrillo Franco, Presente. Chacola Cardoso, Presente. Chambi Claudio, Chávez Aguilar Liz, procesos infecciosos o febriles, cuando estamos en un proceso infeccioso importante o fiebre durante muchos días, ese metabolismo basal va a estar aumentado justamente para tratar de contrarrestar ese patógeno, ¿sí? Va a gastar más calorías, más energía en poder eliminarlo del cuerpo, ¿sí? También vamos a tener como factores patológicos que influyen en el metabolismo basal la desnutrición, pero en este caso va a disminuir el metabolismo basal. Una persona que presenta desnutrición, siempre el cuerpo va a tratar de protegerse a sí mismo. Por lo tanto, si es una persona que está ingiriendo bajas calorías o que está en un estado de desnutrición debido a una patología determinada, el gasto basal va a estar disminuido, el cuerpo baja, tiende a bajar la energía que gasta, ¿sí? Justamente es para adaptarse y para que sea beneficioso, ¿sí? Para el individuo o para que sea lo menos perjudicial posible. Bien, la fórmula para averiguar la tasa metabólica basal. Muchos números, pero es sencillo. En hombres va a ser esta, fíjense lo que tengo en cuenta. Son números estandarizados, ¿sí? Y voy a tener en cuenta el peso, la altura y la edad, ¿sí? Y el género. Mujeres lo mismo, peso, altura, edad y género, ¿sí? Porque van a ser números diferentes. Voy a tener dos fórmulas diferentes para hombres y para mujeres, justamente por esto que les comentaba, de que los hombres ya de por sí tienen un metabolismo basal aumentado, más arriba que el género femenino, por eso es que las fórmulas son diferentes, ¿sí? Pero los factores a tener en cuenta van a ser peso, altura y edad, ¿sí? ¿Cómo lo voy a calcular? Acá les dejé otra, porque hay dos fórmulas diferentes. Esta es la de Harris Benedict, que se hizo hace 100 años, pero se sigue usando, ¿sí? Porque es buena predictora del requerimiento energético. Y esta otra, que fue realizada por Mifflin hace 30 años,
Y también les dejé un ejemplo para que vean que dan muy parecidas. Fíjense, Mifflin también considera el peso, la altura y la edad, ¿sí? Y el género, porque para ambos géneros son fórmulas diferentes, ¿sí? Bien. Segundo factor, metabolismo basal se entendió, voy a tener situaciones fisiológicas y patológicas que lo van a aumentar o disminuir, ¿sí? Si el paciente está desnutrido, el metabolismo basal va a bajar. Si tiene alteraciones hormonales, va a subir. Si está en un clima frío extremo, va a subir. Si es adolescente o está en edad de crecimiento, va a subir, ¿sí? Esos son todos factores que me van a alterar el metabolismo basal. Bien, efecto termogénico de los alimentos, como les comentaba antes, es la energía que necesito para digerir y para cumplir con todo lo que es el metabolismo de los nutrientes, ¿sí? Todo lo que ingerí debe ser metabolizado y absorbido. ¿Se acuerdan cuando vimos los tiempos de la alimentación? Que eran alimentación, metabolismo y excreción. Bueno, para cumplir, ¿sí? Con todo ese proceso, voy a necesitar calorías, ¿sí? Energía. Entonces, el efecto termogénico de los alimentos justamente a eso se refiere, ¿sí? A las calorías que voy a necesitar para poder metabolizar todos esos nutrientes. Y acá les dejé los factores que van a influir aumentando ese efecto termogénico. Es decir, si el paciente consume más calorías, voy a tener mayor gasto para metabolizar por el simple hecho de que consumen mayor cantidad de calorías. Si las proteínas este símbolo es de proteínas. Si la cantidad de proteínas está aumentada, va a aumentar mi efecto termogénico de los alimentos. Y si el fraccionamiento está aumentado también, es decir, si consumo muchas comidas en el día, voy a gastar más calorías, ¿sí? Por eso, normalmente para un paciente que tiene sobrepeso o obesidad, se le da las comidas de manera fraccionada, ¿sí? Que coma cada cierta cantidad de horas, aunque sean colaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente voy a gastar energía en digerir y metabolizar esas comidas. Y por último, el factor de actividad va a ser el factor más variable de los tres, ¿sí? Y es el que va a depender de cada individuo, ¿sí? El metabolismo basal, que tiene que ver con la edad, el género, la altura y la talla, no lo puedo modificar, ¿sí? Porque voy a tener un peso determinado, una altura, un género, ¿sí? Y una edad. El efecto termogénico de los alimentos lo puedo modificar levemente consumiendo un poquito más de proteínas o que las comidas estén distribuidas, ¿sí? A lo largo del día, pero el factor de actividad va a ser el más influyente. Lo que les comentaba antes, no es lo mismo si un paciente está en reposo, que les daba el ejemplo de alguien que está internado o que no va a trabajar todos los días y demás, con un paciente ambulatorio, ¿sí? Fíjense que el factor de actividad va a ser diferente. Después dedíquenle tiempo, ¿sí? A leer todo lo que les envío, como para poder ir asimilando la información y que puedan ir uniendo todos los conceptos. Pero fíjense, factor siempre es un número aislado, ¿sí? Sin unidad. El factor de actividad en un paciente que está acostado, todo el tiempo acostado, o si está en coma, se utiliza 1,1. Si deambula por la habitación, es decir, si no está en coma, si puede ir al baño, volver, se utiliza 1,2. Y después va aumentando 1,3, 1,5, 1,75 según la actividad física que realice, ¿sí? Un ejemplo. Vamos a tratar de hacer este ejemplo entre todos, ¿sí? Me dice, hallar el requerimiento energético diario de un paciente de género masculino. Si quieren, vayan anotando los datos. Es género masculino de 30 años, o sea, hombre de 30 años, que tiene un peso de 75 kilos
una altura de 1,70 m, trabaja 8 horas diarias en una oficina y no realiza actividad física, ¿sí? Esto, lo que trabaja 8 horas diarias en una oficina es que da una idea, ¿sí?, de su actividad física. Permanece todo el tiempo sentado y no realiza actividad física, ¿sí? Vamos a hallar todo: el gasto energético basal, el factor de actividad y el efecto termogénico de los alimentos. Bien, la fórmula para hombres, dijimos 75 kilos, 1,70 m y 30 años. Voy a utilizar esta fórmula con los datos que les acabo de pasar, ¿sí? Traten de hacerla a ver si les va dando. Si quieren, copien la fórmula y ahí les voy pasando los datos del paciente. ¿La están copiando? Sí, profe. Ah, bien. ¿Viste que dice ahí entre paréntesis 5 por la altura de centímetros y Sí, cierra paréntesis, dice menos? menos, exacto. Gracias. ¿Cuántos años tenía? ¿38? Ahí me fijo que me olvidé, justo quería pasar de diapo para decirles que se me fue. Tiene 30 años, o sea, su nombre, Sí. me lo voy a anotar así no me olvido. 30 años, así puedo pasar de diapo. Pesa 75 kilos y mide 1,70 m. El dato que trabaja 8 horas diarias en una oficina y no realiza actividad física me va a servir para determinar, o sea, es un paciente ambulatorio, porque sí me dice que está trabajando, así que no es un paciente en reposo, es ambulatorio, pero no realiza actividad física, así que voy a utilizar el factor de 1,3, ¿sí? Para determinar el factor de actividad. Entonces, recuerden lo siguiente. Esta es la fórmula para hallar el requerimiento energético diario. Si quieren, vayan anotando, así se ordenan. Tengo para hallar el requerimiento energético diario los 3 factores que acabamos de ver. Sí. El GEB es gasto energético basal o metabolismo basal, es lo mismo. El metabolismo basal, lo que me dé, la fórmula larga que acabaron de copiar, lo voy a multiplicar por el factor de actividad, Sería que uno. recién en reposo y que no deambulan. Para actividad ligera es 1,3. Así que eso ya sería el dato por 1,3 más el efecto termogénico de los alimentos, que recuerden que es el 10% de todo lo anterior. Es decir, voy a hallar este número total, la multiplicación, Sí. y le voy a sumar el 10%, ¿sí? Pero vamos a hacerlo de a poco, así llegamos en orden. Bien, y me quiero ubicar acá. Entonces, primer factor. Entonces tenemos el requerimiento energético diario va a estar compuesto por el metabolismo basal, el factor de actividad que ya lo tienen, Sí. y el ETA, que es lo de los alimentos, que va a representar el 10%. Entonces, la primera cuestión, tengo que hallar el metabolismo basal del paciente, ¿sí? Como es un hombre, voy a utilizar esta fórmula, con los datos que les acabo de decir del caso. Tiene 30 años, pesa 75 kilos y mide 1,70 m.
pero tengan presente que esta fórmula, la altura la pide en centímetros, ¿sí? O sea que en lugar de poner 1,70, ponen 170, ¿sí? Recuerden respetar los paréntesis, ¿sí? En la calculadora, si no lo pueden ir haciendo paso a paso. Resuelven este paréntesis, después resuelven este, ¿sí? Como ustedes quieran. Por 1,3. Muy bien, 1700, 47,5 bien. por 1,3. Perfecto, ¿sí? La tasa metabólica basal o el metabolismo basal dio 1747,5 calorías, ¿sí? Ahora, eso lo tengo que multiplicar por mi 1. Ese. Este es el metabolismo basal. No, que lo que mandó yo sé. Ah, está bien. Después, este 1747 es el metabolismo basal. O sea, hallé esto, ¿sí? A ese valor lo tengo que multiplicar por 1,3. ¿Cuánto les dio? 2000. A ver. 2271,75. Perfecto. 2271,75 calorías y le sumo, para averiguar el efecto termogénico de los alimentos, el 10% de este 2271, ¿sí? Para hallar el 10% de lo que sea, corro la coma a un lugar, ¿sí? O sea, el 10% de 2271 va a ser 227, ¿sí? Sí. Entonces sumo y ahí me va a dar finalmente lo que requiere este paciente para mantener su estado de salud, ¿sí? ¿Cuáles son las calorías recomendadas, ¿sí? El consumo recomendado. Fíjense que me da aproximadamente 2.498 y pico, redondeamos en 2.500, ¿sí? Como para los fines prácticos, ¿sí? Bien, ¿se entiende lo que tengo que tener en cuenta? Fíjense que después analicen este ejercicio, dedíquenle un poco de tiempo. Profe, ¿este ejercicio va a estar en el parcial? Sinceramente, no te quiero mentir, no los armé todavía, pero alguna pregunta de esto seguro, o por lo menos, igual las fórmulas, si les pido algún número, las fórmulas se las voy a dar. La de gasto energético basal, sí que es la larga, no tiene sentido que la aprendan. Así que eso no hay problema. Pero sí sepan cómo es el proceso, ¿sí? Sí. Bien. Perfecto. Bien, después vayan, se los mando en el Power hoy, así que entre hoy y mañana se los envío, así que traten de repetir este mismo ejercicio y hacer los nuevos que les envío, ¿sí? Después, como para que lo comparen, les hice el ejemplo con Mifflin, que se acuerdan que era la otra fórmula que fue hecha hace 30 años, para que vean que da muy similar, ¿sí? Todo el cálculo dio 2.400 calorías, ¿sí? Y antes con Harris nos daba 2.500, como para que vean que siempre, siempre son valores cercanos, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora de cómo voy a averiguar, perdón, ¿se entendió cómo averiguo las calorías en un paciente sano? Entonces, en principio, lo importante, evaluar el estado nutricional, ¿sí? Le hago el diagnóstico nutricional que se averigua dividiendo el peso por la talla al cuadrado, o sea, talla por talla, y determino el diagnóstico nutricional, o sea, si es normopeso, si tiene sobrepeso o obesidad. Si tiene normopeso, que es lo que estamos viendo ahora, después en la segunda parte del parcial vamos a ver patologías, así que ahí sí vamos a ver ejemplos con sobrepeso. Pero si me dan normopeso, voy a utilizar todas estas fórmulas, ¿sí? Para determinar las calorías que debe ingerir por día, ¿sí? Que va a incluir el metabolismo basal, ¿sí? Que hay muchos factores que lo van a alterar,
el factor de actividad física, que va a depender tanto del estilo de vida, de si trabaja, si deambula, si está internado, y si va al gimnasio, si entrena, o mismo si, por ejemplo, tiene un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico. Por ejemplo, en muchos casos los albañiles tienen un gran gasto energético porque están 8 o 9 horas levantando peso, ¿sí? Y eso es mucho más relevante que si una persona va al gimnasio 2 horas, ¿sí? Entonces, ese albañil va a tener un gasto metabólico muy alto, ¿sí? Bien, entonces, a raíz de todas esas cuestiones puedo hallar el valor calórico total, es decir, las calorías que necesita un individuo. Ahora, muy bien, Jocelyn, justo ahí vi que lo habías puesto en el chat el resultado. Ahora, para hallar las proteínas, vamos a ver, que igual es muy, muy simple. Fíjense, estamos hablando siempre de pacientes sanos, ¿sí? El requerimiento de proteínas por día en adultos sanos va a ser entre 0,8 y 1,2 gramos de proteína por kilo de peso. Es decir, si el paciente pesa 50 kilos, voy a hacer 0,8 por 50 y ese va a ser mi mínimo de proteínas que va a ingerir. ¿Y cuál va a ser el máximo? 1,2 por 50, ¿sí? Es decir, estos valores entre 0,8 y 1,2 por kilo de peso. Ese va a ser el rango. Recuerden que en general nos manejamos con rangos, ¿sí? Sobre todo en lo que es ingesta de nutrientes. A un paciente, y lo mismo con peso adecuado. Fíjense que para que un paciente tenga un peso adecuado, el índice de masa corporal tiene que ser entre 25 y 29,9, ¿sí? No es que se le pide que sea de 25 o de 23,2, porque no tiene sentido, ¿sí? O sea, siempre nos tenemos que manejar con rangos. Profe, Sí, ¿puede volver a explicar? sí, lo de las proteínas. Sí, para saber Bien, cuánto sí, tiene que conseguir, consumir. bien. Se calcula, el cálculo es 0,8 por el peso, ese me va a dar el límite inferior, o sea, lo mínimo de proteínas que debe consumir, y 1,2 por el peso va a ser el límite superior de proteínas que debe consumir. Por ejemplo, y acá les anoté el ejemplo anterior, el hombre que habíamos determinado, que calcularon el valor calórico total, pesaba 75 kilos, ¿se acuerdan que hicieron la cuenta? Entonces, ¿cuántas proteínas deberá consumir? 0,8 por 75. Acá presta la confusión la barra, les voy a anotar el por 75 y 1,2 por 75. ¿Sí? Entonces, el 0,8 me va a decir el piso, digamos, el límite inferior de proteínas que debe ingerir ese paciente. Y el 1,2 me dice el valor máximo. Es decir, para el paciente anterior que pesa 75 kilos, su requerimiento proteico va a ser entre 60 y 90 gramos de proteínas por día. ¿Sí? Ese va a ser el rango. Y a modo práctico, que acá les marqué en negrita, se puede utilizar el promedio. Es decir, el promedio entre 0,8 y 1,2 va a ser 1. Entonces, 1 gramo por kilo de peso. Como pesa 75 kilos, le podemos indicar 75 gramos de proteínas. ¿Sí? Pero recuerden que el rango es de 0,8 a 1,2. ¿Sí? ¿Se entiende cómo determino la ingesta proteica? Es súper fácil, mucho más fácil que el valor calórico total, ¿sí? Multiplico el peso por 0,8, el peso por 1,2 y ese es el rango. Nada más. Bien. Después tenemos una fórmula que se llama fórmula sintética, en la que voy a incluir lo que es el plan de alimentación para ese individuo de manera cuantitativa y cualitativa, ¿sí? Vamos a ver un poquito. Valor calórico y plástico. Plástico sería proteína, ¿sí?
El paciente anterior, supongamos que le establecimos 2.400 calorías, por el ejemplo de Mifflin, creo que tomé acá. Sí, 2.400 calorías. El paciente tiene 2.400 calorías. No, este. 2.400 calorías. ¿Cuántas provienen de qué macronutriente? Esto es hidratos de carbono, proteínas y grasas, ¿no es cierto? Son los 3 macronutrientes que vimos y que componen la alimentación. ¿Cuál es la ingesta porcentual armónica? ¿Se acuerdan cuando hablamos de armonía, hablamos de distribución, de equilibrio? La distribución de macronutrientes o el consumo adecuado de macronutrientes va a ser de un 55% de hidratos de carbono, un 15% de proteínas y un 30% de lípidos, ¿sí? Entonces voy a establecer en base a las calorías totales, que en este caso fueron de 2.400, van a representar mi 100%, y después voy a determinar cuántas calorías representan el resto de los porcentajes, ¿sí? Recuerden que este 55, 15, 30 es un valor estándar, ¿sí? Así como antes dijimos 2.000 calorías que se utiliza como valor estándar, esta distribución es estándar también. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bárbaro. Entonces, acá no hice más que hacer regla de 3 simple y calcular si 2.400 es el 100%, 55x y así con los 3. Y para pasarlo a gramos, recuerden que los hidratos de carbono, un gramo de hidratos de carbono, ¿cuántas calorías aporta? 4. 4, perfecto. Entonces, si quiero hacer la inversa, pasar de calorías a gramos, en lugar de multiplicar por 4, voy a dividir por 4, ¿sí? Porque si un gramo de hidratos aporta 4 calorías, 1.320x, que va a ser 330. Lo mismo con proteínas, porque también aportan 4, y los lípidos, ¿cuántos aportaban? El doble, 9 era 8. 9, perfecto, muy bien, 9. Entonces hago 720 dividido 9, que me va a dar 80, ¿sí? Y ahí ya tengo mi distribución de macronutrientes, ¿sí? Bien, el valor vitamínico y mineral. En el caso que el paciente requiere alguna aclaración, por ejemplo, algún suplemento vitamínico y demás, se aclara. Si no, se pone valor vitamínico y mineral normal, ¿sí? O adecuado según recomendaciones, ¿sí? No tiene mayor implicancia. Porque ahora estamos viendo adultos sanos, ¿sí? Después cuando veamos patología, sí. Fibra. ¿Cuánto es la recomendación de fibra por día? Entre 25 y 35 gramos, ¿sí? De fibra. ¿Dónde estaba presente la fibra? ¿Se acuerdan? Las frutas, las cáscaras. Perfecto, en la cáscara de frutas, de verduras, en semillas, ¿sí? Muy bien. Entonces, la recomendación de fibra diaria es pasar de 25 a 35 gramos. O, lo que les va a dar un cálculo similar, 13 gramos cada 1.000 calorías ingeridas. Es decir, si consume 2.000 calorías, va a ser 26 gramos, ¿sí? O sea, el doble. Acá, para seguir con el ejemplo anterior, el paciente que requería 2.400 calorías debe consumir aproximadamente 31 gramos de fibra, ¿sí? O sea, si 13 gramos cada 1.000 calorías, cada 2.400x y me dio 31, ¿sí? Pero sepan que el consumo de fibra debería ser mucho más elevado del que estamos acostumbrados, así que es de 25 a 35 gramos, o mínimamente 13 gramos cada 1.000 calorías, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener también como cuarto elemento los caracteres físicos del plan, ¿sí? Con esto cerramos. ¿Qué va a ser lo importante? Determinar, acá igual como estamos en pacientes sanos, todos van a ver que dice normal, normal, ¿sí? Pero es importante que lo recuerden para después cuando veamos patología. La consistencia, es decir, si un alimento tiene que ser líquido, semiblando, blando o duro, va a depender, por ejemplo, cuando veamos adulto mayor, en el caso de que haya perdido piezas dentarias, le vamos a dar todo líquido o semiblando, ¿sí? Nunca le vamos a dar una consistencia dura, por ejemplo. En temperatura, por ejemplo,
Un paciente sano puede consumir alimentos de todas las temperaturas, ¿sí? Templada, fría, caliente. Ahora, si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, se van a aconsejar las temperaturas calientes porque el vaciado gástrico va a estar retardado. Es decir, los alimentos van a permanecer más tiempo en el estómago. Por ese motivo se aconseja temperaturas calientes cuando es necesario que el paciente se sacie. Por el contrario, si el paciente tiene desnutrición, voy a preferir las temperaturas más templadas, ¿sí? Como para que no pasen tan lentamente por el estómago, ¿sí? Y no se sacie de manera tan rápida. Densidad calórica, ¿se acuerdan el concepto de densidad calórica o energética que lo vimos hace 1 o 2 clases? La clase pasada también lo vimos con etiquetados. ¿Se acuerdan? Vayan leyendo, ¿sí? No se cuelguen porque falta poco, ¿sí? Como para terminar los contenidos para el examen. La densidad calórica van a ser la cantidad de calorías que aporta lo que sea, un alimento, un producto alimenticio, por gramo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos ley de etiquetado de alimentos? La densidad energética, si era mayor a cierto número, iba a tener el sello de exceso en calorías, ¿se acuerdan? Bueno, acá lo mismo. Necesito aclarar si la densidad calórica va a estar disminuida o aumentada, ¿sí? ¿Cómo va a ser el fraccionamiento? Es decir, le quiero dar muchas comidas a lo largo del día, normal o una distribución aumentada. ¿Se acuerdan que en pacientes con sobrepeso prefiero darle aumentado para que gaste más calorías en todo lo que es el proceso de digestión? Y lo que son las fibras, como las fibras también retardan el vaciado gástrico, en pacientes con sobrepeso voy a indicar un plan alto, ¿sí? Con fibras aumentadas, aumentada en fibras el plan, y si el paciente tiene desnutrición o alguna intolerancia digestiva, le voy a dar un plan de alimentación bajo en fibra, ¿sí? Porque la fibra es, al no ser digerible justamente, y si un paciente no está acostumbrado, puede producir alguna intolerancia, ¿sí? Siempre es saludable consumirla, pero de manera progresiva, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con lo que vimos hoy? ¿Se entendió? Al decir de manera progresiva, ¿cómo diría, profe? Claro, empezar con, por ejemplo, con fibra que está presente en la pulpa del zapallito, por ejemplo, y no, o fibra que esté cocida, por ejemplo. Mm, En la lechuga hay fibra y en el zapallito hay fibra, ¿no? sí. Prefiero empezar con un zapallito cocido como para que sea más fácil de digerir, ¿sí? En la lechuga que se consume cruda y es mucho más difícil de digerir una fibra en estado crudo que en estado cocido, ¿sí? Entonces voy a empezar siempre con la fibra cocida, ¿sí? Y después puedo ir aumentando la cantidad. A eso me refería con progresivo, ¿sí? Mm. Profe, y una consulta, Sí, otra consulta, digo. sí, claro. La calabaza, bueno, y esas verduras también contienen fibra. También, O sea, ¿se pueden consumir una vez que se hierve la calabaza con la cáscara? ¿Se puede consumir la cáscara? sí, ideal, ideal. Sí, tal cual. Siempre bien lavada antes de hervir, eso es importante, todo lo que es la bromatología, el lavado. Pero sí, idealmente todo lo que es cáscara comestible y semillas comestibles, idealmente consumirlas. Es mucho más saludable. Pues estamos incorporando más fibra y también nutrientes que están exclusivamente en la cáscara y en las semillas. Ah, listo. Pero Gracias. importante el lavado previo, nada de nada. Sí. Bien, ¿alguien más quiere consultar algo? Bien, ¿se entendió? Bueno, les voy a enviar la clase mañana con ejercicios, ¿sí? Así que traten de hacerlos para la próxima, así los corregimos y ya tenemos todos los contenidos vistos para el examen, ¿sí? Bueno, cualquier cosita igual me escriben por Classroom, ¿sí? Pero yo mañana les voy a estar enviando todo, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo más?
¿No? Bueno. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces, ¿sí? Mañana les estoy enviando todo. Profe, de la Gracias, lista, profe. mi micrófono no Chao. andaba. Profe, Sí. de la lista, mi nombre es Chambi, no me andaba bien el micrófono. Ah, Champi, acá estás. Dale. Bueno, listo, Bueno, gracias. Profe. nada de nada. Profe, Bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? profe, Bien, sí. el mío también, checa. Checa machaca. Ahí estás. Listo. ¿Alguien más que haya quedado sin...? Bien. Bueno, chicos, nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Que anden muy bien.